¿Es mejor ahogarse o quemarse? ¿Preferirías ser atacado por un animal o morir en una cama de hospital? No eliges tu final, pero algunos son solo sufrimiento. Según la ciencia, estas son las peores formas de morir. Número 9. Morir de frío realmente es tranquilo, ya sea por eventos climáticos extremos o por ricos que escalan montañas sin el equipo adecuado. Mucha gente, lamentablemente, se ha congelado hasta morir a lo largo de la historia humana. Sin embargo, aunque convertirse en una paleta humana suena como una forma brutal de morir, la ciencia dice que sorprendentemente no es tan malo. La hipotermia inicia cuando tu temperatura baja a 35 grados Celsius, causando escalofríos y desorientación. Probablemente sentirás letargo y una punzada de frío en la piel, pero mientras más grave se vuelve tu estado de hipotermia, menos parece afectarte el frío, los escalofríos se detienen y aumenta la confusión. Podrías sentir una extraña sensación de calor que casi te hace sentir dichoso antes de cruzar el punto sin retorno. En algunos casos, incluso podrías experimentar una sensación de calor intenso, fenómeno donde personas, muriendo de frío, comienzan a desnudarse por desvestimiento paradójico. Fue un detalle inquietante en el paso Dyatlov, donde hallaron a los excursionistas medio desnudos en frío extremo. Nuestra siguiente muerte es más dolorosa, extraña y vergonzosa. Número 8. Continuemos con los animales y el científico Dr. Muerte, que en realidad es buena persona. Este es Roger Bayard, patólogo forense australiano que suele tratar muertes extrañas y desagradables. Incluso se encontró con una anciana que fue asesinada a sangre fría por un gallo. Lo sabemos. ¿Cómo puede pasar eso? Él dijo: había una viejita en la parte de atrás recogiendo huevos. Sé que los gallos son desagradables. Fue hacia ella y por sus varices le picoteó la pierna. La anciana murió desangrada mientras el gallo chillaba y aleteaba sobre ella. Humillante, sí, pero ¿es realmente una de las peores muertes? No lo creemos, pero esto sucede más de lo que se piensa, sobre todo con las varices que afectan a 1 de cada 4 estadounidenses. El Dr. Muerte conoció casos de gatos que mataron accidentalmente a sus dueños, igual que el gallo homicida. Si tienes insuficiencia venosa crónica, esto es importante que sepas. Si tienes venas varicosas y te haces un agujero, acuéstate, presiona con el dedo y eleva la pierna. Sobrevivirás. Lo que la gente suele hacer es caminar de un lado a otro, entrando en pánico, y luego se desangran hasta morir. Muertes completamente innecesarias, una muerte que es dolorosa, innecesaria y en cierto modo, hasta humillante, sin duda es algo malo. Pero ciencia, sabemos que puede ser aún más cruel, y eso veremos en el siguiente método de muerte. Número 7. Ya sean brujas, casi siempre ahorcadas, o villanos menores en películas, morir quemado es una muerte muy espectacular. Y a menos que te estén cremando por tu propia decisión, no es precisamente agradable ser reducido a un montón de cenizas humeantes. Pero vamos a tener que recurrir a la ciencia para responder nuestra siguiente gran pregunta. A pesar de su reputación, ¿realmente es tan mala forma de morir? Al móvil de la ciencia para averiguarlo. Un estudio de 2024 mostró que morir quemado es espantoso, pero no se siente todo el proceso. Según el estudio, la etapa más temprana comienza tan pronto como las llamas entran en contacto con el cuerpo de la víctima. El fuego rápidamente empieza a quemar y destruir la capa más externa de la piel, conocida como la epidermis. En menos de 5 minutos, la capa más gruesa de la piel, llamada la dermis, comenzará a encogerse y a abrirse, permitiendo que la grasa salga del cuerpo. Tu cuerpo empieza a cocinarte de fuera hacia adentro, y eso es solo el calentamiento. Luego, tus músculos se contraen y es muy doloroso. Por suerte, no dura mucho. Una persona que se convierte en una vela humana siente una agonía intensa al principio, pero desaparece una vez que las terminaciones nerviosas bajo la piel son destruidas. El dolor simplemente se detiene. ¿Alguien más quiere pollo frito de Kentucky? Morir de forma dolorosa, innecesaria y humillante es malo, pero la ciencia apenas inicia. Número 6. Si encuentran tu cuerpo rápido tras ahogarte, lucirá mejor que el de alguien que murió quemado si eres vanidoso. Aunque el ahogamiento suele romantizarse en los medios, en realidad puede ser peor que convertirse en pirotecnia humana. Así que preguntemos a la ciencia y veamos exactamente cómo funciona el ahogamiento a nivel biológico. Y la parte más aterradora es que tu cuerpo intenta salvarte, pero termina matándote en su lugar. Ocurre en etapas. Primero, el cuerpo detiene la respiración automáticamente al sumergirse en agua. Después de aguantar la respiración un tiempo, experimentarás hipoxia, donde los tejidos carecen de oxígeno. En algún momento, esto llevará a una pérdida de conciencia, y si no eres rescatado, aquí es donde empezarás a hundirte. Desde aquí, espera bradicardia,
que es el ritmo cardíaco lento, y aspiración de agua, cuando el agua entra y empapa tus pulmones. Durante esto, sentirás pánico y asfixia por varios minutos mientras tu cuerpo se agota. Y la parte más sorprendente y perturbadora es el hecho de que, comparada con muchas de estas otras muertes, la muerte por ahogamiento es inquietantemente silenciosa. Muchos ahogamientos ocurren porque, sin conocer las señales, es fácil confundir a alguien que se ahoga con quien solo chapotea. Es la principal causa de muerte accidental en Estados Unidos. No hacen ruido porque no tienen oxígeno para gritar. Eso sí es material de pesadillas para ti. El problema es que, muchas veces, el ahogamiento, al igual que quemarse, sigue siendo un proceso tan rápido que no pensamos que pueda estar más arriba en esta lista. A diferencia de nuestra muerte, que la ciencia dice puede durar horas. Número 5. Ser enterrado vivo es una de las formas más horribles de morir. No dolería físicamente, salvo que te lastimes uñas o golpees puños y rodillas contra la tapa del ataúd. Pero el puro terror que sentirías al despertar enterrado vivo sería incomparable. Pero aquí es donde entra la parte interesante de la ciencia. ¿Cuánto tiempo te tomaría realmente morir si estuvieras enterrado vivo? Porque eso influye en lo horrible que es esto. Curiosamente, no hay un consenso científico tan firme sobre esto como podrías esperar, principalmente porque muchos factores influyen en qué tan rápido moriría alguien en una caja subterránea. Principalmente depende del tamaño del ataúd, así que vamos a traducir ese horror en algo medible, los minutos reales de aire que tendrías. Un ataúd estándar tiene unos 886 litros de volumen, menos los 66 litros promedio de un cuerpo humano. Eso te deja con 820 litros de aire, de los cuales 20% es oxígeno necesario para sobrevivir en un ataúd enterrado. Si consumes medio litro de oxígeno por minuto, tendrías 5 horas y media para irte despacio mientras entras en pánico en la oscuridad. Eso es mucho tiempo para estar sufriendo si realmente haces esos cálculos. Sin embargo, la ciencia ofrece un pequeño aspecto positivo sobre morir por entierro en vida o vivisepultura, si prefieres el término elegante. Cuando respiras oxígeno, tu cuerpo, en pánico y aterrorizado, lo convierte rápidamente en dióxido de carbono, que luego exhalas, llenando lentamente el ataúd con él. La nube de dióxido de carbono lentamente te hará sentir mareado, somnoliento y eventualmente te dejará inconsciente por completo antes de que la parca arranque tu alma. Según Ellen R. Leff, profesora emérita de la Universidad de Chicago en el Departamento de Neumología y Cuidados Críticos, no hay nada que alguien enterrado vivo pueda hacer. Podrías sentir asfixia y sería aterrador, dice Leff, pero no estarías consciente al final. Gracias por tus palabras, profesora. La aterradora naturaleza de nuestra próxima muerte, confirmada por la ciencia, no te consolará. Número 4. No importa lo que digan los que se aprovechan de las dietas de moda, la gente necesita comida. Es uno de nuestros requisitos más fundamentales. Sin embargo, muchas personas no pueden obtenerla por pobreza, hambruna o genocidio. La inanición es, tristemente, una condición que han compartido cientos de millones, si no es que miles de millones, a lo largo de la historia humana. Y cualquier científico puede decírtelo tanto por informes históricos como por casos que están ocurriendo en este momento. Morir de hambre es una manera realmente horrible de morir. Aunque la cantidad exacta de tiempo sin comida que toma morir varía enormemente dependiendo de la persona y sus necesidades fisiológicas únicas, el promedio parece ser de unas 3 semanas. No es algo que los científicos puedan probar en un entorno controlado, ya que sería antiético matar de hambre a personas solo por un estudio. Primero, tu cuerpo comenzará a consumir su propia grasa y músculo. A medida que tu cerebro pierda energía, empezarás a experimentar problemas psicológicos. El cuerpo se ralentiza para conservar energía en órganos vitales. Te hincharás, debilitarás y podrías tener náuseas o vómitos. El daño físico de la inanición es tan grave que si comes demasiado rápido, puedes morir por el síndrome de realimentación, lo cual tristemente le ocurrió a muchas personas rescatadas de los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. El doctor Omar Abdel Manan, un pediatra y neurólogo británico-egipcio, ha dicho: es una muerte muy cruel y lenta. Básicamente, simplemente te estás consumiendo, y de alguna manera podemos pensar en 3 formas aún peores de morir. Dime, ¿tienes sed? No lo estarás si vas hacia nuestra próxima muerte. Número 3. Si terminas en el lado equivocado de un zorro, un murciélago o incluso una ardilla demasiado agresiva que no está actuando de manera normal. Si no tienes tus vacunas al día, podrías enfrentar una de las enfermedades más temidas, la rabia.
Las mordeduras y rasguños de perro causan el 99% de los casos de rabia en humanos, que mata a miles cada año. Si te muerde un perro rabioso, ve al hospital de inmediato para recibir profilaxis post-exposición. PEP, si no llegas a recibir eso, tienes dos posibles caminos: la rabia furiosa y la rabia paralítica, y ambas son formas absolutamente horribles de morir. La OMS indica que la rabia furiosa es el 80% de los casos. Esto causa hiperactividad, conducta excitable, alucinaciones, descoordinación y miedo al agua o al aire fresco. Nadie sobrevive más de unos días antes de morir por paro cardiorrespiratorio, aunque hay una rabia paralítica mucho más rara, más lenta, silenciosa y aún más perturbadora. Los músculos se paralizan desde la herida hasta provocar coma y muerte. De cualquier forma, te espera una muerte lenta y dolorosa. ¿Qué dos muertes serían peores que la rabia, que tiene una mortalidad del 100% sin tratar? Por suerte, la ciencia responde: prepárate para pesadillas. Número 2. Si has estado en medio de una catástrofe nuclear, no es ningún secreto que probablemente tendrás una muerte realmente horrible. Preferirías que te prendieran fuego o ahogarte antes que estar expuesto a una dosis masiva de la buena y vieja radiación ionizante. Si sufres una enfermedad aguda por radiación, experimentarás condiciones aterradoras antes de morir. Una dosis grande puede enviarte a la tumba en cuestión de horas o meses, lo que rápidamente te dejará con más síndromes que una fiesta de cosplay de Los Increíbles. 3. Específicamente el síndrome cerebrovascular, el síndrome gastrointestinal y el síndrome hematopoyético. Esto afecta el flujo sanguíneo al cerebro, la digestión y la creación de nuevas células sanguíneas. Lo cual ya sabes, tu cuerpo realmente necesita para funcionar correctamente. Y eso es solo donde comienza la diversión. Las cosas se van a poner aún peores para ti a medida que te acerques a la muerte. En horas o días, puedes tener vómitos violentos, sangrado rectal, sangre en vómito y diarrea, fiebre, ardor en la piel, confusión y caída de cabello. Va a ser un mal momento. En 1999, Hisashi Ouchi, trabajador japonés de una planta de energía, purificaba óxido de uranio. Un accidente lo expuso a una dosis extrema de radiación, lo que causó su muerte más de 80 días después. Los detalles del caso son perturbadores. Su conteo de células linfáticas cayó casi a cero, su médula ósea fue destruida, sufrió náuseas, deshidratación y diarrea. Aunque al inicio parecía posible salvarlo, la situación empeoró rápidamente. La radiación estaba destruyendo sus células hasta el punto de aniquilar completamente su ADN, lo que significaba que su cuerpo ya no podía crear más células para reparar el daño. La capa exterior de su piel se degradó lentamente, no podía hablar ni comer, y después de un tiempo, cayó en una inconsciencia total. Murió por falla multiorgánica tras 83 días. Cabe destacar que esta es una de las muertes más icónicas y perturbadoras en la historia de la medicina, y fue una experiencia muy dolorosa para Ouchi. El único consuelo es que estuvo inconsciente las últimas semanas de su enfermedad, por lo que no sufrió todo el tiempo. Es uno de los horrores más documentados médicamente que se hayan registrado, y sin embargo, increíblemente, todavía hay una forma de morir que, según los expertos, es aún peor. Número 1. Esto nos lleva al rey de los terrores, la muerte más horrible y dolorosa de todas, según los expertos científicos. No solo es la que tiene mayor consenso científico sobre el dolor, también es de las más probables. Morir en el hospital por una enfermedad prolongada. Las dos muertes más comunes en Estados Unidos son las enfermedades cardíacas, que cobran casi 681,000 vidas al año, y nuestro viejo amigo el cáncer, que tiene una respetable cifra anual de casi 613,000 muertes. La única de las 5 principales causas de muerte en estadounidenses que no es enfermedad son los accidentes. Después, regresamos a causas tradicionales y graves: enfermedades cerebrovasculares y enfermedades respiratorias crónicas inferiores, por decirlo así. Las enfermedades prolongadas causan muchas muertes en Estados Unidos, y hasta las muertes rápidas por enfermedad suelen ser lentas y dolorosas. Consulte a Joan Lin, médica y experta en cuidados paliativos, quien afirma: la gente cree que sabrá cuándo se acercan sus últimos días. Pero la mayoría de nosotros llegamos al final de nuestras vidas de manera muy gradual. Seguimos pretendiendo que las personas morirán de un ataque al corazón de la noche a la mañana, pero esa no es la realidad. Las personas quieren tener una sensación de control en su vida, quieren libertad de movimiento y tomar decisiones que dicten cómo será su vida. Al enfrentar enfermedades crónicas, debilitantes o terminales, eso suele ser lo primero que se pierde.
como les ocurre a cientos de miles solo en Estados Unidos. Cada día es un ciclo de dolor, energía que se va, fuerza que disminuye y a veces pérdida total de capacidad física o mental. Y probablemente estés familiarizado con la versión más aterradora de este lento deterioro. La enfermedad de Alzheimer está entre las 10 principales causas de muerte en general. Es la quinta causa principal de muerte en adultos mayores de 65 años y la sexta causa principal de muerte en adultos a nivel nacional. Solo viviendo totalmente aislado, no sabrías de los daños de esta enfermedad neurológica degenerativa. La demencia va erosionando lentamente tu mente, destruye tus recuerdos y aniquila tus conexiones con las personas y el mundo que te rodea. Morirás siendo solo una sombra de lo que fuiste, viendo el mundo confuso y aterrador. Pero tal vez te preguntes, ¿cómo te mata realmente el Alzheimer? La ciencia ofrece una respuesta inquietante. Externamente, notarás un colapso cognitivo que aleja cada vez más a la persona afectada de ti. Pero por dentro, cuando sufres de Alzheimer, tu cerebro literalmente se está pudriendo. Sufrirás muerte de tejido y nervios, acumulación anormal de proteínas y reducción cerebral conforme avanza la condición. Y debido a que las personas que sufren de Alzheimer generalmente, y aunque no siempre, son mucho mayores, normalmente también estarán lidiando con una gran cantidad de otros problemas de salud. Esto se agrava porque una persona con deterioro cognitivo no comprende lo que pasa en etapas finales. Tendrá dificultades para comer, beber, vestirse, comunicarse y mantener su higiene. Necesitarás estar bajo cuidado las 24 horas mientras la muerte te acecha, sin tener idea de lo que realmente está pasando. Al final, el cuerpo se vuelve frágil de maneras que la mayoría de las personas nunca imaginan. Los detalles de una muerte por Alzheimer pueden variar, pero la forma más común de morir es por neumonía por aspiración. Eso se debe a que la dificultad para tragar significa que es probable que inhales pequeñas partículas de comida en los pulmones, donde se convertirán en criaderos de bacterias. Esto causa infecciones dolorosas y mortales que te hacen ahogarte fuera del agua. En muchos sentidos, es una muerte que fusiona algunas de las peores partes de todas las demás y lo empeora al transformarte en un fantasma psicológico. Puede que llegue el día, dentro de algunos años, en que el recuerdo de haber visto este video signifique tan poco para ti como tu propio nombre. Mientras tu cerebro y tu cuerpo te atrapan en una terrible tumba mucho antes de que mueras, ¿aún tienes apetito por la muerte? ¿Por qué no ves qué pasa con tu cuerpo tras morir? O mejor, mira esto.